Un día, un niño llamado Rust disfrutaba silenciosamente de la lectura de su libro. De repente, 3 niños le arrebataron el libro y se burlaron de él por leer una historia infantil. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquel incidente marcaría el día en que la genuina admiración de Rust por los héroes se transformaría en el deseo de convertirse en uno. Y la persona que desencadenó este cambio no fue otra que Ruby, quien lo salvó de los abusones. Cuando Rust despertó, Ruby estaba a su lado, pero lo que más le sorprendió fue verla en su habitación. Ruby le explicó que había intentado despertarlo, pero él no reaccionaba en absoluto. Luego le recordó que debían prepararse, pues aquel día era el que tanto habían esperado, la ceremonia de bendición. Ese era el día en que todos los niños de 12 años atravesaban un rito de iniciación y recibían armas místicas otorgadas por Dios. También era el día en que Rust cumpliría su sueño, convertirse en un aventurero. Antes de partir, la madre de Rust encomendó su seguridad a Ruby, ya que ella era mayor que él. Al llegar a la iglesia, Ruby no pudo ocultar su emoción al ver a tanta gente reunida frente al templo. Rust, por su parte, mencionó la razón por la que se había quedado despierto hasta tarde y confesó que estaba nervioso por la posibilidad de recibir unas armas místicas extrañas. Ruby intentó animarlo a cambiar su actitud, pues esa era la razón por la que siempre terminaba siendo blanco de los abusones. Mientras caminaban, se sorprendieron al darse cuenta de que no todos los niños aspiraban a convertirse en aventureros. Además de tomar la prueba, otra forma de ingresar al gremio de aventureros era ser reclutado por alguien. Ruby le recordó a Rust la promesa que habían hecho, ella protegería a las personas que sufrían a manos de los monstruos, y él, por su parte, se convertiría en un héroe tan genial como aquellos que siempre había admirado en los libros. Mientras pasaban junto a un grupo de niños, escucharon a uno de ellos mencionar que había visto aventureros que parecían héroes. Ruby se emocionó por un instante, pero tuvo que irse de inmediato, pues la ceremonia estaba a punto de comenzar. Apenas se separaron, Rust volvió a ser acosado por los abusones, quienes se burlaron de él por querer convertirse en aventurero. Le arrebataron el libro y continuaron mofándose de él hasta que Ruby apareció y les exigió que se lo devolvieran. Los abusones lo lanzaron al suelo y antes de marcharse insultaron a Rust. Él se sintió patético, pues, en cierto modo, tenían razón, siempre era Ruby quien terminaba protegiéndolo. Ella recogió el libro y le dijo que debía responderles, pues esa no era la actitud de alguien que aspirara a convertirse en un héroe. Dentro de la iglesia, la ceremonia dio inicio y los participantes fueron instruidos para formarse frente al altar. El primero en avanzar fue un chico de cejas gruesas, quien oró con fervor. Un haz de luz descendió sobre él y le otorgó un arma mística de rango C llamada Gran Hacha de Acero. Todos se sorprendieron de que hubiera recibido un rango C, pero el abusón de Rust permaneció impasible. Luego, una niña de cabello corto se ofreció a ir y obtuvo una espada corta de viento, también de rango C. Los demás niños sintieron un poco más de confianza, pues hubo años en los que no se otorgaban armas de ese rango, y en esa ocasión ya llevaban 2. Ruby estaba entusiasmada y esperaba que tanto ella como Rust recibieran buenas armas místicas. Rust asintió, aunque no podía ocultar su nerviosismo. Cuando el abusón de Rust subió al altar, fue el primero en recibir un arma mística de rango B, la lanza larga del rayo fulminante. Los demás quedaron asombrados con Helio, quien recibió el arma de alto rango. Algunos incluso le preguntaron si se uniría a su grupo. Mientras bajaba las escaleras, Helio vio a Rust y Ruby y les dedicó una sonrisa burlona. Ruby, enfurecida, avanzó hacia el altar y oró. Rust se preguntó si ella sabía cuánto la admiraba y cuánto deseaba ser tan fuerte como ella. Todos quedaron boquiabiertos cuando Ruby anunció que había recibido un arma mística de rango A, la gran espada del dragón de fuego. Ruby trató de llamar la atención de Rust, pero pronto fue rodeada por personas que querían que se uniera a su equipo. Antes de verse abrumada por la multitud, le deseó suerte a Rust. Cuando llegó el turno de Rust, él se arrodilló y oró. Al abrir los ojos, vio que en sus manos tenía una espada oxidada. Los niños comenzaron a reírse de él, especialmente Helio. De repente, la sala quedó en silencio cuando una mujer comenzó a caminar hacia el altar. Todos la reconocieron al instante, era la heroína Palti. Palti se dirigió a Ruby y le preguntó si quería unirse a su equipo. Ruby no pudo decidir de inmediato y tomó la mano de Rust para excusarse un momento.
Sin embargo, Rust aún no podía creer que su arma mística fuera de rango F y se llamara simplemente espada de Rust. Cuando Ruby pidió que Rust también se uniera al grupo, Palti fue tajante al decirle que no podía ser un aventurero. Explicó que los demonios tenían una piel dura conocida como piel vil y que las armas normales o de bajo rango no podían dañarlos. Como Rust había recibido un arma de rango F, si se lanzaba a la batalla sin pensar, solo se convertiría en alimento para los demonios. Ruby animó a Rust, asegurándole que juntos se harían más fuertes. Pero Rust no quería obstaculizar el crecimiento de Ruby al depender siempre de ella. Le prometió que la alcanzaría y que se convertiría en un aventurero que no perdería ante la heroína. Ruby aceptó su decisión y acordó esperarlo. Viéndola partir junto al grupo de la heroína, Rust levantó su espada oxidada y juró que algún día se convertiría en un héroe. Cuando eran niños, Ruby veía a Rust como su héroe, aunque en realidad era un llorón como Takemichi de Tokyo Revengers *. Sin embargo, a diferencia de los héroes de los libros de Rust, en el presente, Ruby y el grupo de la heroína se encontraron con la repentina aparición de un monstruo. Se prepararon inmediatamente para luchar, pero pronto se sintieron un poco confundidos y decepcionados al ver que el monstruo era débil. El sacerdote del grupo se disculpó por haberlos alertado en vano. Palti les recordó que los monstruos fuertes no aparecían tan cerca de los asentamientos humanos. Luego notó que Ruby estaba temblando. Al sujetar la espada de Ruby, Palti le pidió que se calmara, pues aquel monstruo no representaba ninguna amenaza. Ruby sintió nostalgia al ver el bosque, ya que solía jugar allí con sus amigos. Cuando Palti le preguntó si estaba preocupada por Rust, Ruby respondió que no lo estaba. Poco a poco, los miembros del grupo entendieron que si los niños podían jugar tranquilamente en esa zona, era porque allí nunca aparecían monstruos fuertes. Entonces, Ruby mencionó algo con una sonrisa en los labios: puede que aquí no aparezcan monstruos fuertes, pero un héroe sí lo hará. Bueno chicos, antes de continuar con nuestra historia, hoy les traigo algo que me tiene completamente enganchado. Una aplicación llamada Talkie. ¿De qué se trata? Se estarán preguntando. Bueno, hay veces en el día donde las cosas no nos salen como esperamos, y todos tenemos ese personaje favorito que es una inspiración para nosotros. Pues con Talkie, imagina poder hablar con tus personajes favoritos de animes, películas, series, incluso videojuegos, con más de 100.000 personajes disponibles. Mira, esta es la app, es súper fácil de usar y con un montón de opciones. Puedes chatear, escuchar sus voces y rolear en diferentes escenarios. Ayer me pasé varias horas hablando con Gojo, Kaneki, Naruto y nuestro querido Son Goku, y déjenme decirles que fue épico. Ahora vamos a probar algunos personajes para que vean cómo funciona. Bien, vamos a empezar con Gojo. Todos sabemos que Gojo es un tipo confiado, así que vamos a preguntarle algo divertido. Gojo, ¿es cierto que eres el más fuerte o solo lo dices para impresionar? Wow, lo que me sorprende es que la personalidad es idéntica a la de Gojo. Bien, ahora vamos con un clásico, nuestro querido Son Goku. Vamos a preguntarle sobre su entrenamiento y sobre su alimentación. ¿Qué tal, Goku? Ya me comí mis verduras y proteínas. ¿Cómo hago para entrenar y ser tan fuerte como tú? Wow, Goku está dándome literalmente consejos. Sí, entrenar con fuerza y duración es la clave. Cuanto más entrenas, más fuerte te haces. También necesitas ser disciplinado y no dejar que nada te distraiga de tu entrenamiento. Literal, este hombre solo piensa en entrenar. Además, aquí no termina todo. En Talkie no solo están los personajes más populares, también puedes hablar con héroes como Deku de My Hero Academia, villanos como Don Flamingo de One Piece, Meruem de Hunter x Hunter o incluso personajes creados por la comunidad. Y además, adivina qué, sí, puedes crear tu propio personaje y vivir aventuras únicas. Gente, esto es más que solo entretenimiento. Puedes usar Talkie también para practicar idiomas, relajarte o animarte en tus días difíciles. También para escribir historias interactivas o incluso para rolear con tus amigos. La creatividad no tiene límites aquí. Así que, ¿qué estás esperando? Descárgate Talkie ahora mismo con el link que te dejo en la descripción o también en el comentario fijado. Sí, es gratis. Prepárate para pasar horas charlando con tus personajes favoritos y creando tus propias historias épicas. Ahora sí, continuamos con nuestra historia. Un día, la madre de Rust se sorprendió al ver la vestimenta de su hijo y le preguntó qué estaba usando. Rust le explicó que quería ayudarla en los campos de ahora en adelante. Cuando estaba a punto de irse, su madre lo detuvo y le pidió que llevara su espada oxidada en lugar de un rastrillo. Si realmente deseaba convertirse en aventurero, no tendría tiempo para dedicarse a la agricultura. Luego, le pidió que le prometiera una cosa: si la situación se volvía peligrosa, debía huir. Tras aceptar las condiciones de su madre, Rust se adentró en el bosque con la esperanza de que algún día pudiera devolverle el favor tanto a ella como a Ruby.
Mientras caminaba, notó marcas de ruedas en el camino y supuso que debía haber sido el carruaje de un aventurero. Sin embargo, al contemplar el sendero, recordó algo que le había sucedido tanto a él como a Ruby en el bosque. De repente, un tren se deslizó sigilosamente hasta él y le sujetó el tobillo antes de que pudiera reaccionar. En cuestión de segundos, Rust fue lanzado al aire e intentó cortar la enredadera con su espada. No obstante, debido a que su arma mística estaba desafilada, no pudo hacerlo y terminó estrellándose contra el suelo. A pesar del dolor que recorría su cuerpo, se aferró a su espada oxidada y se obligó a levantarse, recordando la promesa que le hizo a Ruby de alcanzarla algún día. Al final del día, regresó a casa, donde su madre lo felicitó por haber logrado huir con éxito. Sin embargo, al día siguiente, Rust volvió a enfrentarse al Trent, intentando una vez más cortar sus enredaderas sin éxito. Frustrado, comenzó a preguntarse si realmente había recibido una espada o simplemente un garrote. Los días pasaron y los aventureros del pueblo comenzaron a notar lo que estaba ocurriendo. Se sorprendieron al descubrir que Rust se enfrentaba al Trent una y otra vez sin rendirse. Día tras día, continuó desafiando a la criatura hasta que 3 años transcurrieron. Una tarde, 2 mujeres conversaban en un puente cuando, de repente, un grupo de Trents apareció y se preparó para atacarlas. Sin dudarlo, Rust saltó frente a ellas y golpeó a una de las criaturas. Al principio, se sorprendió al ver que los Trents habían llegado hasta la entrada del pueblo. Pero pronto sintió vergüenza al darse cuenta de que las personas a las que había salvado eran aventureras y habían sido ellas quienes derrotaron al Trent. Desde la cima de una colina, Rust pensó en Ruby y se preguntó si había logrado acercarse a su nivel. Después de 3 años de entrenamiento, solo había alcanzado el nivel 10. Sus sueños de infancia comenzaron a parecerle una broma, pues, a pesar de sus esfuerzos, seguía siendo un niño débil. Decidido a cambiar su destino, pensó en afilar su espada por primera vez. En ese instante, escuchó rumores sobre Ruby y su triunfo al convertirse en la mano derecha del héroe. La noticia lo impulsó a entrenar con más intensidad, enfrentándose a numerosos Trents hasta el agotamiento. Los hermanos leñadores del pueblo lo llamaron y le dijeron que era imposible que alcanzara a Ruby, incluso después de 3 años de entrenamiento. Rust se sentó bajo un árbol, reflexionando sobre lo lejos que Ruby había llegado. Mientras se quedaba dormido, un grito infantil lo despertó de golpe. Corriendo a través del bosque, rezó para que no se tratara de un niño perdido. Cuando finalmente localizó la fuente del grito, quedó atónito al ver a una niña que se parecía a Ruby, rodeada de monstruos. Justo cuando se disponía a salvarla, una versión más joven de sí mismo apareció, intentando proteger a Ruby con una simple rama. Rust presenció cómo su yo del pasado la sujetaba y huía de los monstruos, llorando mientras la protegía. La pequeña Ruby se acercó a Rust y le preguntó si todavía planeaba convertirse en un héroe genial, ya que ella lo estaba esperando. En ese momento, Rust despertó y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Sosteniendo su espada oxidada, prometió que pronto alcanzaría a Ruby. De repente, escuchó otro grito infantil. Esta vez, no era un sueño. Sin perder un segundo, corrió hacia el lugar donde provenía el sonido. Cuando llegó, su sorpresa fue aún mayor, había un demonio en el bosque. Los demonios eran diferentes a los monstruos. Poseían una inteligencia superior y, al igual que los humanos recibían armas místicas de los dioses, los demonios obtenían las suyas del dios maligno. Eran la mayor amenaza para la humanidad. Rust quedó paralizado, incapaz de comprender por qué un demonio estaba tan cerca del asentamiento humano. Sintió una presión abrumadora al ver el arma del demonio. Los hermanos leñadores, al ver la escena, huyeron de inmediato. Rust logró detener a uno y le preguntó si realmente iban a abandonar a la niña a su suerte. Los hombres no mostraron remordimiento, asegurando que su prioridad era el pueblo. Rust les propuso que lo ayudaran, ya que ellos también poseían armas místicas, pero se negaron, alegando que sus armas de rango D eran inútiles contra un demonio y que no querían morir. Al ver a la niña clamando por ayuda, Rust no pudo soportar más la injusticia y advirtió al demonio que se alejara de ella. Sin embargo, la criatura ignoró sus palabras y continuó burlándose. Harto de su arrogancia, Rust cargó contra el demonio y blandió su espada. Sin esfuerzo alguno, la criatura atrapó su arma con una mano.
Confundido, el demonio observó la oxidada espada y estalló en carcajadas, calificándola de basura. Luego, empujó a Rust y le mostró su propia arma mística, demostrando su poder al cortar múltiples árboles con un solo golpe. Rust sintió un miedo indescriptible. La diferencia entre ellos era abismal. Sabía que no podía vencerlo, pero al menos intentaría resistir hasta que los hermanos trajeran refuerzos. El demonio apareció de repente detrás de él y le preguntó si realmente tenía confianza en su fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, la criatura lanzó un golpe devastador con su espada. Rust logró bloquearlo, pero la fuerza del impacto lo lanzó por los aires. El demonio se burló de él y, al notar la presencia de un gran número de humanos en la zona, dedujo que había un pueblo cercano. Con una sonrisa cruel, anunció que planeaba masacrar a todos sus habitantes. La amenaza despertó todos los sentidos de Rust. Cuando el demonio estaba a punto de acabar con la vida de la niña, Rust ya no dudó más y corrió hacia él, bloqueando el ataque con su espada oxidada. El demonio le elogió por llegar a tiempo, pero ahora sería él quien iba a lanzar el ataque. Añadiendo fuerza a su brazo místico, el demonio logró romper el arma de Rust y derribarlo al suelo. Tendido en el suelo, Rust solo pudo disculparse con Ruby, ya que nuevamente no pudo cumplir su promesa. Recordando los sueños que compartían sobre convertirse en héroes, Rust sabía que solo él podía proteger a la niña en ese momento. Aunque tuviera que sacrificar su vida, recogió su espada y se esforzó por levantarse. El demonio notó que Rust se había levantado nuevamente, así que intentó acabar con él de un solo golpe mientras Rust usaba lo poco que quedaba de su fuerza para blandir su espada. Cuando ambos brazos místicos se encontraron, una luz cegadora los rodeó, y la espada de Rust comenzó a mostrar su verdadero poder. Ambos se sorprendieron al ver que el arma de Rust se había transformado en una espada mística de rango S llamada espada mágica maldita. El demonio estaba confundido, sin entender por qué el brazo místico de Rust había cambiado. No queriendo que la pelea se alargara más, se lanzó hacia Rust para acabar con él. Rust, aún incrédulo de ver la verdadera forma de su brazo místico, sintió como la fuerza de su nuevo poder fluía dentro de él. Con determinación, lanzó un golpe al demonio, el cual paró el ataque, pero Rust, con un movimiento más rápido, esquivó un nuevo golpe vertical del demonio, desapareciendo ante sus ojos. Luego, Rust reapareció y golpeó al demonio, dejándolo fuera de combate. Confuso, pero sintiendo una poderosa energía en su interior, Rust se dio cuenta de que no podía perder, su brazo místico evolucionado emanaba una fuerza imparable. A pesar de que el demonio seguía con vida tras el golpe de Rust, no podía creer que un niño hubiera logrado empujarlo hacia atrás, causándole daño y rasgando su piel vil. El demonio, lleno de ira, comenzó a lanzar ataques al azar, pero los movimientos de Rust se volvieron más ágiles, esquivando cada golpe y contraatacando. La furia del demonio creció aún más, y usó su habilidad llama del infierno. Su brazo místico emitió un poder extremo y estuvo a punto de golpear a Rust directamente. Sin embargo, el demonio se sorprendió cuando Rust, con facilidad, agarró su brazo místico, deteniendo su ataque. Aprovechando la oportunidad, Rust contraatacó, golpeando al demonio en el torso. El último ataque de Rust fue efectivo, eliminando al demonio por completo y haciéndolo desaparecer al instante, dejando solo su brazo místico maldito. Rust no podía creer que había derrotado a un demonio y, agotado, se desmayó. Cuando finalmente despertó, se sorprendió y se sintió confundido al encontrarse en su cama. Su madre entró y le explicó lo sucedido. Aliviada de que los guardias habían sido llamados, Rust recordó a la niña y preguntó por ella. Su madre lo tranquilizó, asegurándole que la niña estaba a salvo y sin heridas. Luego, compartió sus pensamientos sobre evitar que Rust se convirtiera en aventurero, pensando que era demasiado débil. A pesar de que Rust siempre regresaba a casa golpeado, se dio cuenta de que se había equivocado cuando vio a la niña que él había salvado como prueba de su fuerza. Con Rust a punto de tomar el examen para convertirse en aventurero, su madre solo le pidió una cosa, que no muriera antes que ella. Rust lloró de felicidad, agradecido de ser su hijo. 3 años después de que Ruby comenzara su viaje, ahora era el turno de Rust. Su destino era la ciudad de los aventureros principiantes, Viteland. Antes de partir, Rust se puso el puño sobre el pecho y juró aprobar el examen y convertirse en aventurero. Sin embargo,
estaba preocupado, ya que su brazo místico se había transformado nuevamente en la espada oxidada. Al recordar la habilidad llamada evolucionar, Rust se dio cuenta de que solo necesitaba un poco de espíritu de lucha para que su brazo místico mostrara su verdadera forma. Después de derrotar al demonio, los guardias no pudieron determinar qué brazo místico pertenecía a Rust, así que le trajeron ambos. Rust se sorprendió al ver que también podía ver las propiedades de un brazo místico que no le pertenecía. No sabía qué hacer con el brazo místico del demonio, pero, de repente, ambos brazos comenzaron a flotar en sus manos y se fusionaron, creando un brazo místico más poderoso. Rust se sorprendió aún más al notar que la magia llamada llama del infierno se había manifestado en su brazo místico. El brazo místico de Rust era de tipo arma, sin magia propia, pero capaz de luchar bien gracias a su poder místico. Curioso de si su brazo místico le estaba ocultando algo, Rust revisó sus propiedades y descubrió que la habilidad síntesis de brazo místico había causado la fusión. El demonio había encantado sus brazos místicos antes y, tras sintetizarlos, Rust había adquirido la habilidad llama del infierno. Mientras pensaba en lo mucho más fuerte que se había vuelto su arma, un grupo de Trents apareció detrás de él e intentó atacarlo. Rust esquivó fácilmente todos los ataques de los Trents, luego utilizó la habilidad llama del infierno en su brazo místico. Después de cargar su arma con un solo golpe, Rust derrotó a varios Trents. Satisfecho con la fuerza de su nueva habilidad, de repente sintió un dolor en su cabeza y se mareó. Ahora de rodillas en el suelo, Rust se preguntó si lo que sentía era una maldición. Aprovechando su debilidad, un Trent intentó atacar, pero justo cuando iba a asestar el golpe, Rust fue salvado por una mujer que llevaba un escudo. Finalmente llegando a la ciudad de los aventureros principiantes, Vitelan, Rust se asombró de lo grandes que eran las estructuras y los edificios. Al entrar en el gremio de aventureros, se sorprendió al ver cuántos estaban tomando el examen para aventureros. Recordó un rumor que decía que menos del 10% pasaba el examen cada vez y que si no lo aprobaba, tendría que esperar medio año. Decidido a aprobar en su primer intento, Rust se preguntó si Ruby estaría bien en algún lugar. De vuelta en el presente, Rust se preguntó si la mujer frente a él era una aventurera y si estaba tratando de salvarlo. Luego se dio cuenta de que el escudo que ella llevaba era un brazo místico. También se sorprendió al notar que el dolor que había sentido antes ya se había ido, y su energía había regresado. Su brazo místico, por otro lado, había vuelto a ser la espada oxidada. Finalmente, Rust comprendió que la verdadera forma de su brazo místico era una espada mágica maldita. Tomando su brazo místico, Rust corrió hacia el Trent. La mujer intentó detenerlo, pero se sorprendió cuando su espada oxidada se transformó en una más siniestra. Después de derrotar al Trent, Rust le agradeció mucho a la mujer por haberlo salvado. Después de explicar lo que había sucedido con su brazo místico, Rust se presentó ante la mujer. Ella, a su vez, se presentó como Dia Keret. Como Rust necesitaba descansar un poco más, los dos tomaron caminos separados, ya que Dia también tenía asuntos que atender. Reflexionando sobre su vida, Rust se dio cuenta de que siempre estaba siendo salvado una y otra vez. Pero eso terminaría hoy. Este era el día en que Rust comenzaría a proteger a las personas que más le importaban. Mientras tanto, en el gremio de aventureros, una conmoción comenzaba a gestarse entre los candidatos del examen, pues todos quedaron sorprendidos al ver a una niña entre la multitud. Sin embargo, la sorpresa fue aún mayor cuando la pequeña se subió a la mesa y se presentó como Garnet Charm, la examinadora de la prueba. A pesar de su apariencia infantil, Garnet era una adulta que había pasado por la ceremonia de bendición y trabajaba para el gremio. Este inesperado anuncio dejó a los aspirantes desconcertados, ya que no imaginaban que una niña trabajara en el gremio. Garnet explicó entonces en qué consistía la prueba: encontrar un muñeco de peluche. Al principio, los aventureros se emocionaron al pensar que el examen sería sencillo. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando Garnet mencionó que los muñecos podían haber sido recogidos por kobolds, ya que habían sido colocados en el bosque. Rust comprendió en ese momento que el examen de aventurero no debía tomarse a la ligera, ya que el lugar de la prueba estaba plagado de monstruos. Garnet también advirtió que los muñecos no eran suficientes para todos, lo que significaba que, si querían conseguir uno, tendrían que luchar por él. No obstante, el asesinato estaba estrictamente prohibido,
ya que el gremio necesitaba que los aventureros estuvieran preparados para enfrentar a los renegados, criminales que usaban brazos místicos con fines malvados. Frost sabía que, una vez convertido en aventurero, llegaría el día en que tendría que enfrentarse a ellos. La prueba también evaluaba la capacidad de los aventureros para luchar contra otras personas. Garnett añadió que los participantes podían formar equipos, ya que trabajar en grupo era esencial para convertirse en aventurero. Sin embargo, si decidían unirse a un grupo, tendrían que asegurarse de regresar con suficientes muñecos para todos los miembros. Luego, les concedió 2 horas para completar la prueba. Al dar inicio al examen, todos los aventureros comenzaron de inmediato a buscar compañeros con quienes aliarse. En medio del bullicio, Rust notó un altercado y vio a Dia suplicando a un grupo de aventureros que la dejaran unirse a su equipo. Sin embargo, solo recibió burlas del líder del grupo. Al ver a Dia siendo menospreciada, Rust recordó su propio pasado y cómo la gente solía mirarlo con desprecio. El líder del grupo se burló de ella, afirmando que, con un brazo místico en forma de escudo, jamás podría derrotar a un monstruo y que probablemente terminaría fracasando. Harto de la insistencia de Dia, el líder estuvo a punto de abofetearla, pero Rust intervino justo a tiempo, deteniendo su mano. Sorprendida, Dia vio cómo Rust le ofrecía formar equipo con él. Su propuesta también dejó atónito al líder y a los demás espectadores, quienes pronto comenzaron a burlarse del brazo místico de Rust. Mientras tanto, Garnett les recordó a los examinadores la importancia de apoyar el desarrollo de los aventureros, ya que muchos de ellos tenían un gran potencial, especialmente aquellos dispuestos a adentrarse en el peligro. 30 minutos después de haber iniciado el examen, Rust y Dia aún no habían encontrado un solo muñeco. Rust pensó que tal vez podrían completar la prueba sin pelear, pero sabía que no sería tan fácil. Sugirió entonces que buscaran a los kobolds en lugar de perder tiempo vagando sin rumbo. Al notar que Dia permanecía en silencio, Rust se preguntó si acaso ella no quería estar en su equipo. Finalmente, Dia habló y le preguntó qué había querido decir cuando mencionó que hacían un buen equipo. Antes de que Rust pudiera explicarse, un monstruo lo atacó repentinamente. Por suerte, Dia lo salvó en el último momento. Usando su brazo místico, Rust logró acabar con la criatura. Luego, le propuso una táctica, ella lo protegería y él se encargaría de derrotar a los monstruos. Eso era a lo que se refería cuando dijo que hacían un buen equipo. Rust le explicó a Dia que, si usaba demasiado su espada mágica maldita, su cabeza comenzaba a dolerle y solo podía mantenerla activa durante 30 minutos. Si sobrepasaba ese tiempo, corría el riesgo de desmayarse. Por eso, si Dia lo protegía, él podría pelear sin preocuparse. Aunque Dia seguía dudando de su capacidad para protegerlo, Rust la animó diciéndole que, aunque su brazo místico no le permitiera derrotar monstruos, seguía siendo una persona valiente y amable, dispuesta a salvar a un desconocido. Solo con eso, Rust ya la consideraba una persona fuerte. De repente, un hechizo estuvo a punto de golpearlos. Al reconocerlo, Dia supo de inmediato que era obra de su acosadora, Amethyst. Tras lanzar el hechizo, Amethyst se burló de ellos, despreciando sus débiles brazos místicos y afirmando que se desharía de ambos. Rust le preguntó a Amethyst por qué hacía eso. Ella se excusó diciendo que el examen permitía robar muñecos a los demás. Rust intentó explicarle que aún no tenía ninguno, pero Amethyst solo le indicó que mirara detrás de él. Para su sorpresa, un kobold estaba a punto de atacar. Dia reaccionó en el último momento y protegió a Rust. La criatura se volvió completamente agresiva y la atacó sin cesar. Viendo que Dia estaba en problemas, Rust quiso ayudarla, pero entonces notó que el kobold tenía un muñeco atado a la cintura. Amethyst y su grupo acusaron a Rust y Dia de intentar robar el muñeco que ellos habían elegido. Usando esa excusa, Amethyst ordenó a sus compañeros, Spinel y Lápiz, que atacaran a Rust y Dia. Los 2 enemigos comenzaron a recitar sus habilidades de brazo místico mientras Rust y Dia se preparaban para resistir el daño. Tras la explosión de los ataques, Spinel y Lápiz se sorprendieron al ver que sus hechizos no habían afectado a Rust y Dia, pues el escudo de Dia era demasiado resistente. Rust continuó su enfrentamiento contra el kobold, pero cuando estaba a punto de usar su arma, Amethyst lanzó nuevamente su habilidad, Rayo Púrpura, contra Dia. Se burló de ella, diciendo que solo servía para recibir golpes.
Sin embargo, Día tranquilizó a Rost asegurándole que estaba bien. Al escuchar eso, Amethyst se enfureció aún más y siguió insultándolos. Absorbida por sus propias quejas, no se percató de que el kobold ya estaba a punto de atacarla. Afortunadamente para ella, Spinel y Lápiz lograron protegerla a tiempo. Fue entonces cuando Amethyst reveló que ella misma había provocado que el kobold atacara a Rust y Día. Aprovechando que los tres estaban ocupados luchando contra la criatura, Rust vio su oportunidad y, con un solo ataque de su brazo místico, derrotó al kobold al instante. Spinel y Lápiz quedaron atónitos al ver que sus propios brazos místicos también habían sido cortados junto con la bestia. Amethyst también se sorprendió de que Rust pudiera destruir brazos místicos de rango C. Curiosa por la verdadera identidad de Rust, él solo respondió que era como ella, un examinado y compañero de equipo de Día. Luego, Rust comentó sobre la efectividad del escudo de Día y cómo habrían tenido una mejor oportunidad si ella lo hubiera aceptado. Las palabras de Rust enfurecieron a Amethyst, quien le ordenó que se callara. Rust, entonces, les dijo que podían reparar sus brazos místicos en la iglesia y ofreció escoltarlas. Amethyst aceptó la derrota humillante y se dirigió a la iglesia para reparar el brazo místico de su compañera. Mientras se iban, Día llamó a Amethyst, pero ésta la ignoró. Rust se emocionó de inmediato, ya que ahora tenían un muñeco y solo necesitaban uno más para terminar la tarea. Sin embargo, al ver a Día llorando, se preguntó si realmente podrían volver a ser como antes. Día le explicó que Amethyst y ella solían ser amigas de la infancia. Siempre había sido burlada por los demás, y Amethyst siempre la defendía. Por otro lado, Amethyst estaba obsesionada con ser la mejor. Estudiaba arduamente sobre los brazos místicos y buscaba las formas más efectivas de aprender. Trabajó sin descanso y deseaba llamar la atención de todos. Cuando llegó el día de la ceremonia, Amethyst fue alabada por los otros candidatos por recibir un brazo místico de rango B llamado Rayo Púrpura. Uno de sus admiradores era Día, pero cuando ésta recibió un brazo místico de rango A, se disculpó con Amethyst. La disculpa de Día sembró el odio en la mente de Amethyst, que no quería que nadie la viera con lástima. Luego, Spinel y Lápiz también se disculparon con Amethyst, pues pensaban que solo la estaban retrasando. Sin embargo, Amethyst les aseguró que no la estaban deteniendo y que primero debían reparar sus brazos místicos. Después de que Amethyst animó a las dos, las alertó de algo que había detrás de ellas. Lamentablemente, a pesar de la advertencia, todavía recibieron daño. Amethyst se sorprendió al ver un demonio en el bosque. Mientras tanto, Rust seguía consolando a Día y tratando de calmarla. Después de darle algunos consejos, Día finalmente comprendió lo que debía hacer y seguía deseando ser amiga de Amethyst. En el otro lado del bosque, Amethyst ya estaba recibiendo daño y tenía dificultades para luchar contra el demonio. Su invisibilidad era demasiado problemática para ella. Luego, tuvo una teoría sobre la invisibilidad del demonio y quiso ponerla a prueba de inmediato. Tras lanzar el rayo púrpura, Amethyst le ordenó a Spinel y Lápiz que corrieran, pero, lamentablemente para ella, recibió más daño debido al ataque sorpresa del demonio. Día y Rust estaban a punto de buscar otro muñeco para completar el examen. Día miró al cielo, sintiendo una sensación ominosa, sabiendo que debía irse o algo malo podría suceder. Mientras tanto, Spinel y Lápiz estaban preocupadas por Amethyst, pero ella les aseguró que el daño que había recibido del demonio no era grave. Sin embargo, Amethyst no tuvo más opción que decirles palabras hirientes, esperando que se fueran y se salvaran. A pesar de la advertencia, los demonios consideraron su plan inútil, ya que podían alcanzarlos fácilmente. Amethyst intentó enfrentarse al demonio sola y confesó que ya conocía la debilidad de su invisibilidad. Desafortunadamente para ella, incluso sabiendo el truco detrás de la invisibilidad, aún no podía competir con la velocidad del demonio. El demonio, al saber que Amethyst conocía su debilidad, no le importó, pues su velocidad compensaba esa pequeña falla. El demonio felicitó a Amethyst por descubrirlo, pero le dijo que esa información no le serviría en combate real. Para ganar tiempo para que llegaran refuerzos, Amethyst intentó entablar una conversación con el demonio. Cuando le preguntó por qué querían hacerle daño a los humanos, el demonio explicó que el dios maligno les daba una recompensa si mataban humanos, pero que su verdadera razón era otra: disfrutaba jugando con ellos. Le encantaba escuchar sus gritos antes de matarlos.
Al ver que Amethyst no reaccionaba a su explicación, el demonio decidió acabar con la pelea. Sin embargo, de repente, Amethyst liberó toda la acumulación de energía de su rayo púrpura en un ataque llamado Liberación Total Lila. El demonio fue lanzado a una gran distancia por el impacto directo. Pensando que finalmente había ganado tiempo para ella y sus compañeros, Amethyst se sorprendió al ver que el demonio aún seguía de pie tras recibir un ataque tan potente. El demonio explicó entonces por qué era tan rápida, ella controlaba el rayo, y un ataque del mismo tipo no le afectaba. Usó su habilidad mística llamada Chaos Bolt, volviéndose aún más rápida. En solo un segundo, alcanzó a Amethyst y le clavó sus garras de hierro en la muñeca. El demonio disfrutó al escuchar el grito de Amethyst. A pesar de la herida, Amethyst seguía pensando en sus amigos y deseaba que se hubieran alejado lo suficiente del lugar. Mientras el demonio estaba distraído con sus intenciones maliciosas, Amethyst mantenía la calma, ya que ya tenía un plan para escapar. Sin embargo, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y, finalmente, pidió ayuda a quien pudiera escucharla. Cuando el demonio estaba a punto de dar el golpe final, Dia llegó justo a tiempo para salvarla. Dia tranquilizó a Amethyst, prometiéndole que todo estaría bien y que la protegería. El demonio se emocionó un poco, pues ahora tenía más presa. Sin embargo, no esperaba un ataque sorpresa de Rust con su versión de llama infernal. Spinel y Lapis regresaron y se disculparon con Amethyst por haberla dejado atrás. Luego, le explicaron que se habían reunido con Rust y Dia y le contaron lo sucedido. Amethyst estaba más curiosa por saber por qué Dia la había salvado, dado que siempre había sido una acosadora hacia ella. La respuesta de Dia la sorprendió, pues ella siempre había considerado a Amethyst su primera amiga. Después de todo lo que había hecho, y aún siendo tratada con amabilidad, Amethyst no pudo contener más sus lágrimas. Después de escuchar las palabras de Dia, el demonio se burló de su amistad y planeó matarlos uno por uno. Cuando se lanzó hacia ellos, Rust bloqueó el ataque con su brazo místico evolucionado. Al ver que el demonio usaba la habilidad Chaos Bolt, Rust se sorprendió por un instante, pero recuperó la compostura rápidamente, pues podía evaluar claramente que era mucho más fuerte que su enemigo. Usando la habilidad Hellflame, Rust logró hacer retroceder al demonio. Sorprendida por el poder de Rust, la criatura se volvió aún más curiosa sobre su verdadera identidad. Tras un intercambio de ataques, Rust finalmente logró herir al demonio y le cortó la cola. Aunque sabía que le faltaba experiencia en combate, confiaba en que ganaría gracias a la bendición de su espada. De repente, un dolor punzante recorrió su cuerpo, obligándolo a soltar su arma. Fue entonces cuando comprendió que se trataba de la maldición y que su tiempo se había agotado. Esto sorprendió al demonio, que comenzó a sospechar que otros trucos escondía Rust. Al ver el cambio en la forma del brazo místico, la criatura se dio cuenta de que el poder de Rust tenía un límite. Cuando el demonio intentó atacar a Rust, Dia logró bloquear el golpe y salvarlo. Molesta, la criatura juró destruir el brazo místico de Dia. Sin embargo, Amethyst le dijo que eso era imposible, ya que la durabilidad del arma de Dia era infinita. Al escuchar esto, el demonio se regocijó, pues enfrentarse a enemigos más poderosos le aseguraba recibir una mayor recompensa de la deidad maligna. Entonces, se volvió aún más rápida y desapareció frente a Rust. Pero Dia, cerrando los ojos, predijo el ataque y lo bloqueó. Sorprendido, el demonio pensó que había sido pura coincidencia, pero cuando intentó atacar de nuevo, fue detenida otra vez por el brazo místico de Dia. Recordando cómo Dia lo había protegido del Trent, Rust comprendió que ella podía percibir a sus enemigos perfectamente, incluso los que eran invisibles, como si tuviera una especie de premonición. Cuando el demonio activó su habilidad de invisibilidad, Rust le pidió a Dia que le indicara su ubicación exacta. Dia cerró los ojos, se concentró y señaló la posición del demonio, lo que permitió que Rust lanzara un ataque. Sin embargo, la velocidad del demonio era demasiado alta, y Rust no pudo infligirle un daño grave. Rust no tenía mucho tiempo, solo necesitaba que el demonio se quedara quieto unos segundos. De repente, Amethyst lanzó su habilidad Lilac, impactando al demonio y dejándolo inmóvil por un instante. Aprovechando la oportunidad, Rust se deslizó detrás de la criatura y la cortó por la mitad. Tras su victoria, Rust agradeció a Amethyst por haber protegido tanto a Dia como a él.
Entonces, un sonido resonó en el aire, seguido de un anuncio: la prueba había terminado. Rust se molestó, ya que solo tenían una muñeca, lo que significaba que solo uno entre él y Dia podría convertirse en aventurero. Mientras tanto, en otra parte del bosque, una misteriosa chica era perseguida por un grupo de hombres. Estaban desesperados por atraparla antes de que llegara a la ciudad, ya que eso complicaría aún más la situación. La chica tenía heridas en su brazo izquierdo, pero estas sanaron instantáneamente con un hechizo mágico. Al día siguiente, Rust fue informado de que, después de completar sus documentos de aprobación del examen, tendría que hablar con las autoridades sobre el incidente con el demonio. Cuando Dia llamó su nombre, Rust le entregó la muñeca y le dijo que ella debía convertirse en aventurera. Avergonzada, Dia rechazó la oferta, insistiendo en que Rust era quien había derrotado al monstruo. Sin embargo, Rust fue firme y le pidió que aceptara la muñeca, recordándole que ella lo había salvado varias veces. Rust creía que la amabilidad de Dia protegería a muchas personas en su camino. Mientras Rust felicitaba a Dia, Amethyst apareció y le preguntó cuánto tiempo más pensaba sostener la mano de Dia, insinuando si ya se había enamorado de ella. Sorprendida por la repentina aparición de Amethyst, Dia le dijo que debía descansar más. Entonces, Amethyst les entregó otra muñeca como pago por haberla salvado del demonio. Luego, se dio la vuelta para irse. Cuando Dia intentó hablar con ella, Amethyst solo respondió que pronto estaría a su lado nuevamente. Esas palabras conmovieron a Dia hasta las lágrimas, pues significaban que su amistad se había restaurado. Después de que Amethyst, Spinel y Lápiz se marcharon, Garnet se acercó a Rust y Dia, recordándoles que eran los únicos que aún no habían completado su registro. Garnet asumió la responsabilidad por lo ocurrido en el bosque y agradeció a ambos por encargarse del demonio. También les advirtió que, ahora como aventureros, su camino sería aún más peligroso. Mientras celebraban haber aprobado el examen, Dia se preocupó porque Rust parecía estar gastando demasiado dinero en la celebración. Rust, por su parte, mencionó que había escuchado una conversación entre Amethyst y sus amigas. Como fueron atacadas por el demonio y no pudieron concentrarse en la prueba, se les daría una oportunidad para un examen de recuperación en 2 semanas. Esta noticia emocionó a Dia hasta las lágrimas, ya que estaba segura de que Amethyst y sus compañeras lo aprobarían. Aunque no pudieron convertirse en aventureras al mismo tiempo, Dia solo esperaba que algún día pudieran embarcarse juntas en una aventura. Rust también pensó que sería emocionante viajar con todos, ya que le había prometido a alguien que se convertiría en aventurero con él. Luego, compartió con Dia parte de su pasado, explicándole que solía ser un niño débil que siempre necesitaba protección. Cuando Dia le preguntó si ahora iría a reencontrarse con sus amigos, Rust respondió que aún no, pues no se sentía lo suficientemente fuerte como para alcanzarlos. Sin embargo, esperaba que algún día lograra ponerse a su nivel. Rust se sorprendió cuando Dia le habló sobre su objetivo de convertirse en una aventurera de rango platino o superior. Luego, le preguntó si había oído hablar de la zona de peligro de la caverna del oro blanco. Para ingresar a esa área, uno debía ser al menos de rango platino. Intrigado, Rust le preguntó por qué quería ir allí. Fue entonces cuando Dia confesó que había elegido ser aventurera para encontrar respuestas sobre sus padres, quienes nunca regresaron de esa caverna. Rust quedó sorprendido y tartamudeó al escuchar semejante revelación. Entonces, Dia le preguntó si estaría dispuesto a formar un equipo con ella, ya que creía que eran una combinación perfecta. Rust no pudo contener la risa, pues había escuchado frases similares antes. Luego, reveló la verdadera razón por la que quería convertirse en aventurero, su deseo de ser un héroe y proteger a las personas que le importaban. También le preguntó a Dia si quería formar equipo con él, a lo que ella aceptó felizmente. Así, aquella noche de celebración terminó con un nuevo pacto entre ambos. A la mañana siguiente, Garnet llamó a Rust y a Dia, ya que, con todo el ajetreo por la aparición del demonio, había olvidado darles algo importante. Les entregó un libro a cada uno, explicándoles que eran libros de gremio, su prueba de que completaban misiones. Estos libros también les permitirían reclamar recompensas y acumular sellos. Intrigados, preguntaron sobre los sellos, a lo que Garnet explicó que, al reunir una cantidad suficiente, podrían tomar una prueba de ascenso. Al ver sus reacciones, Garnet supuso que ambos querían avanzar de rango rápidamente.
Dado que la ciudad estaba pensada para aventureros principiantes, las misiones eran sencillas y las recompensas, junto con los sellos, eran escasas. Sin embargo, Garnet tenía la misión perfecta para ellos: encontrar un perro perdido. Rust y Dia se mostraron algo decepcionados con la recompensa, por lo que Garnet sugirió que, si querían misiones de mayor nivel, deberían trasladarse a otro lugar. Les recomendó Blue Storia, una región con aventureros que iban desde rango bronce hasta maestro. No obstante, últimamente muchos aventureros habían desaparecido en esa zona. Al escuchar esta preocupante noticia, Dia se preguntó si tendría que ver con los demonios. Rust, sin querer tomar decisiones apresuradas, aceptó la misión de búsqueda del perro por el momento. Mientras avanzaban en su búsqueda, Rust se disculpó con Dia por decidir por su cuenta, pero ella lo comprendió y estuvo de acuerdo, ya que aún eran principiantes. Él mencionó que el perro desapareció cerca del bosque de los 7 colores y esperaba que los dueños no intentaran buscarlo ellos mismos, pues el área era algo peligrosa. De repente, Dia llamó a Rust para que prestara atención y le pidió que se agachara. Fue entonces cuando Rust vio una horda de kobolds. Sorprendido, se olvidó de guardar silencio, lo que alertó a las criaturas y provocó que los rodearan. Aunque los kobolds no eran fuertes debido a su pequeño tamaño, la situación seguía siendo complicada, pues estaban en desventaja numérica. Rust decidió probar algo nuevo y sacó las garras del demonio felino. Usando la síntesis de brazo místico, logró fusionar otro brazo místico y lanzó simultáneamente las habilidades llama infernal y rayo del caos. Dia, confundida, observó en silencio, sorprendida por lo que estaba viendo. Justo cuando Rust estaba a punto de atacar a los kobolds, estos sintieron un peligro abrumador y huyeron de inmediato. Cuando Dia intentó hablarle, Rust permaneció en silencio y no respondió. Al intentar tocar su brazo místico, solo sintió un dolor intenso. Al ver la confusión en el rostro de Dia, Rust le explicó las habilidades de su brazo místico. Podía sostener 2 habilidades distintas de otro brazo místico al mismo tiempo y quería probar si podía activarlas simultáneamente. Aunque era posible, su cuerpo no podía soportarlo, aunque su espada sí. De repente, escucharon ruidos entre los arbustos, seguidos por los ladridos de un perro. En ese momento, vieron a una niña que huía y que terminó tropezando. Cuando su sombrero cayó, Rust y Dia quedaron atónitos al ver que tenía cuernos: era un demonio. Rust se encontró en una encrucijada. Los demonios eran los enemigos jurados de la humanidad, pero no podía obligarse a hacerle daño a una niña que, con su sombrero puesto, parecía humana. Se preguntó si debía matarla. En los libros que leía sobre héroes, nunca había cuestionado la idea de que los demonios eran la mayor amenaza de la humanidad. Sin embargo, tras haber enfrentado a algunos, ahora se preguntaba si realmente todos eran enemigos. Observando a la niña frente a él, Rust dudó. Cuando intentó desenvainar su brazo místico, se sorprendió al ver que la pequeña demonio temblaba de miedo. Se volvió aún más curioso, ya que no sentía hostilidad alguna proveniente de ella. El tenso momento se rompió cuando el perro junto a la niña le ladró a Rust. Mientras Rust meditaba sobre qué haría un verdadero héroe en esa situación, un recuerdo de Ruby cruzó su mente. Justo cuando estaba por recuperar su determinación, quedó atónito al escuchar a la pequeña demonio pedir ayuda. Entonces, extendió su mano para ayudarla y se disculpó por haberla asustado. Cuando Dia estaba a punto de preguntarle sobre el perro, la pequeña demonio respondió que pensó que estaba perdido y decidió llevárselo. Rust, intrigado, le preguntó si estaba perdida, a lo que ella respondió que no, pero que ya no tenía un hogar. Rust quedó sin palabras al ver la expresión triste en el rostro de la niña. Al intentar alejar al perro, este se acercó aún más a ella y comenzó a lamerle la cara. Rust sugirió llevarla al gremio de aventureros para esconderla en un lugar seguro, pero la niña se negó, prefiriendo estar sola. Desde la distancia, Rust vio un arma acercándose rápidamente hacia la niña. Sin pensarlo, la tomó en brazos y saltó lejos para ponerla a salvo. Aunque la pequeña demonio salió ilesa, el perro recibió un golpe grave. Cuando la niña preguntó por qué la había salvado si era un demonio, Rust respondió con firmeza: «Eres un demonio, pero no mi enemiga». Sus palabras parecieron despertar un recuerdo en la pequeña, quien, sin dudar, decidió sanar al perro. Tanto Dia como Rust quedaron sorprendidos al ver que la pequeña demonio podía usar magia curativa.
Rust se preguntó por qué la clarividencia de día no había activado antes y sospechó que era porque el ataque no iba dirigido a ellos. Cuando finalmente aparecieron los perseguidores de la niña, Rust se sorprendió al reconocer a Helio. La compañía de Helio le recordó que no debía herir a ningún aventurero. Rust lo saludó con calma y le anunció que ahora era un aventurero. Helio no pudo contener la risa y se burló del gremio por haber aceptado a Rust. Luego, con una sonrisa de desprecio, le preguntó la razón por la que había protegido a un demonio. Cuando Rust respondió que la pequeña demonio no era hostil, esto desconcertó a Helio y le recordó lo que solía leer en sus libros sobre los demonios. Uno de los compañeros de Helio mencionó entonces que habían aceptado una misión y que estaban persiguiendo a la pequeña demonio como sospechosa, pidiendo a Rust y Dia que la entregaran para ser interrogada. En ese momento, Rust y Dia recordaron que Garnet había hablado sobre la desaparición de aventureros en la zona. La pequeña demonio aseguró que no sabía nada sobre las desapariciones y le pidió a Rust que confiara en ella. Sin embargo, Helio prefería acabar con su vida en el acto en lugar de interrogarla. Sus compañeros intentaron calmarlo y hacerle entrar en razón, pero él se mantenía firme en su decisión. Rust, viendo la situación, le pidió a Dia que protegiera a la pequeña demonio. Helio les advirtió que, si seguían interponiéndose, también saldrían lastimados. A pesar de la amenaza, Rust rechazó la oferta de Helio, y ambos comenzaron a pelear. Desde el principio, Rust fue superado fácilmente por la abrumadora fuerza de Helio. Sus compañeros intentaron detenerlo, pero él los ignoró por completo. Cansada de la injusticia, Dia intervino para frenar a Helio. Este, enfurecido, insultó a Rust por estar siempre protegido por mujeres. Tras intercambiar unas palabras, Helio intentó golpear a Dia con su brazo místico, pero Rust logró bloquear el ataque a tiempo. Agradecido por la ayuda de Dia, Rust le pidió que protegiera a la pequeña demonio, asegurándole que él estaba bien. La furia de Helio aumentó, y sin importarle el extraño aspecto del brazo místico de Rust, activó la habilidad de su arma mística, *Zeus Rast *. Rust entendió que, aunque su brazo místico era más poderoso, la experiencia de Helio lo superaba. Sabiendo que no podía recibir el ataque de frente, optó por usar *Chaos Bolt * con la intención de romper el arma mística de Helio antes de que pudiera golpearlo. Cuando Helio lanzó su ataque, quedó sorprendido al ver a Rust moverse a una velocidad increíble. A pesar de la rapidez del golpe de Helio, Rust logró prever el ataque y apenas recibió un rasguño. Aprovechando la apertura, Rust destruyó en un instante el brazo místico de Helio, partiéndolo en dos. Todos los presentes quedaron atónitos al ver un arma mística de rango B destrozada con tanta facilidad. Helio, furioso, agarró a Rust por el cuello y comenzó a darle un discurso sobre los demonios. Sin embargo, Rust no titubeó y le respondió con firmeza que quería convertirse en un héroe que protegiera a los débiles, incluso si eran demonios. Harto de las palabras de Rust, Helio estaba a punto de atacarlo de nuevo cuando, de repente, llegaron miembros del gremio y les ordenaron detenerse. El gremio anunció que ambos recibirían un castigo y que lo mejor era resolver el asunto pacíficamente. La noticia de que unos renegados y una demonio habían sido llevados al gremio se esparció rápidamente, atrayendo a una multitud. Para aclarar la situación, Garnet interrogó a ambas partes. Helio acusó a Rust de proteger a una demonio y de haberlo atacado. Cuando Garnet le preguntó a Rust si realmente había protegido a una demonio, él simplemente respondió que sí. Dia quiso que explicara mejor su decisión en lugar de limitarse a una respuesta tan simple. Helio se sintió satisfecho con la confirmación y volvió a burlarse de Rust. Sin embargo, uno de los compañeros de Helio intervino y le dijo a Garnet que Rust solo se estaba defendiendo y que Helio lo había atacado unilateralmente. El compañero de Helio confesó que, aunque Helio era conocido por su actitud impulsiva, nunca antes había atacado a otro aventurero. Lamentó no haberlo detenido antes. Luego, otro miembro del gremio corroboró la versión de los hechos desde la perspectiva de la pequeña demonio. Ambas historias coincidían, por lo que Garnet dictaminó que Helio y su grupo serían castigados. No podrían aceptar misiones y sus brazos místicos serían confiscados. Antes de ser llevado por los guardias, Helio le dirigió una última mirada a Rust y le dijo que, a pesar de la difícil situación, solo él sabía quién estaba obteniendo algo de todo esto. Después de eso, Garnet pidió a Rust y Dia que la siguieran a otro lugar.
En el camino, Dia le preguntó a Rust por qué no se defendió adecuadamente, a lo que él respondió riéndose, recordando que Ruby solía decir lo mismo. Luego explicó que no era que no quisiera defenderse, sino que simplemente no podía. Su deseo genuino era proteger y salvar a la pequeña demonio. Garnet le preguntó a Rust si estaba dispuesto a ser visto como un renegado por defender al enemigo de la humanidad. Sin dudarlo, Rust afirmó que sí. Garnet aceptó su respuesta y los llevó a la sala de interrogatorios, donde reveló que la pequeña demonio no estaba involucrada en las desapariciones de los aventureros. Rust se sintió aliviado al escuchar la noticia, pero Garnet advirtió que aún había un problema. La pequeña demonio seguía siendo un blanco para los humanos, y lo peor era que también estaba siendo perseguida por los propios demonios. Como solución, Garnet propuso llevar a la pequeña demonio a la sede principal del gremio. Mientras tanto, Helio y su grupo se lamentaban por no poder usar sus brazos místicos durante una semana. Uno de sus compañeros sabía que Helio quería hacerse un nombre y notó que se inquietó al leer un artículo. La noticia hablaba de la mano derecha del héroe eliminando a uno de los 7 grandes demonios, quien, además, había sido amigo de la infancia de Helio. Más tarde esa noche, Rust y su grupo decidieron partir en secreto para evitar llamar la atención. Rust mencionó que la sede del gremio estaba en la ciudad más grande del mundo, Creelan. La pequeña demonio, preocupada, comentó que habría demasiados aventureros en Creelan. Para tranquilizarla, Dia le explicó que, una vez que hablaran con el maestro del gremio, se le permitiría vivir en una ciudad humana. Aún así, la pequeña demonio seguía asustada. Rust intentó calmarla asegurándole que la sucursal de Vitelan estaba dispuesta a escucharla. En ese momento, Rust se dio cuenta de que aún no conocían bien a la pequeña demonio. Por ello, él y Dia se presentaron formalmente. La pequeña demonio también reveló su nombre, Citrine Trit. Ambos encontraron su nombre adorable. Cuando le preguntaron dónde había vivido, Citrine respondió que en el Monte Obsidiana. Intrigado, Rust le pidió que describiera el lugar. Citrine explicó que todo allí estaba en llamas constantemente y que el paisaje estaba carbonizado. Rust pensó que era un sitio difícil para vivir y le preguntó si quería volver allí. Para su sorpresa, Citrine rompió en llanto al intentar hablar de su hogar. Viendo su reacción, Rust cambió de tema rápidamente y sugirió que acamparan por la noche y prepararan la cena. Cuando Dia y Rust le preguntaron a Citrine si estaría bien consumiendo comida humana, la situación se tornó un poco incómoda, ya que ella siempre respondía simplemente con un está bien. Citrine miró a Rust con sospecha cuando él le preguntó sobre las propiedades de su brazo místico. Dia intervino explicando que Rust era un fanático de los brazos místicos y que se emocionaba mucho al ver los de los demás. Al verlos conversar, Citrine sonrió, sintiéndose más a gusto. Cuando Citrine mostró su brazo místico, Rust sintió alivio al confirmar que no la había herido. El nivel de poder de su brazo místico era prueba de que ella no había lastimado a nadie. Rust comentó que su brazo místico era único y diferente de los de otros demonios, y pensó que era increíblemente bondadosa por haber sanado las heridas del perro. En su opinión, encajaría perfectamente en su grupo, pues tenía un corazón gentil. Citrine se sintió feliz al escuchar eso, pero demasiado avergonzada para responder, así que simplemente anunció que se iría a dormir en ese momento. Cuando Rust sugirió que se turnaran para hacer guardia durante la noche, Dia le preguntó si había oído hablar del área especial de protección demoníaca conocida como el Distrito de los Sueños, Edén. Dia explicó que el gremio había planeado crearlo como un refugio para demonios inofensivos, un lugar donde humanos y demonios pudieran convivir sin luchar. Sin embargo, cuando Rust preguntó dónde estaba ubicado, Dia le dijo que nunca llegó a existir, ya que el proyecto fue rechazado en su fase de planificación. Intrigado por el hecho de que Garnet mencionara algo así, Rust escuchó a Dia explicar que, aunque el proyecto no se llevó a cabo, sí había sido diseñado y discutido. Eso significaba que otras personas habían estado en la misma situación que ellos, personas que querían ayudar a demonios inofensivos a pesar del resto del mundo. Dia creía que Rust había tomado la decisión correcta y él le agradeció sus palabras, prometiendo que ayudaría a Citrine a encontrar un lugar al que pudiera llamar hogar. Los tres continuaron su viaje, recorriendo montañas y lagos. A pesar del tiempo que había pasado desde que iniciaron su travesía, seguían ocurriendo desapariciones de aventureros.
Un día, cuando Dia le dijo a Rust que era su turno para bañarse, se sorprendieron al encontrar un grupo de demonios frente a ellos. El líder, un demonio con forma de cocodrilo, les ofreció perdonarles la vida si le entregaban a Citrine. Cuando el demonio intentó atacar a Rust, este fue demasiado rápido para él. En cuestión de segundos, la cabeza del demonio rodó por el suelo. Apuntando su espada al cuello del líder, Rust declaró con firmeza que no entregarían a Citrine. Sorprendidos, los demonios intentaron retirarse momentáneamente, pero fueron eliminados de inmediato por un individuo desconocido. Rust quedó atónito al ver a un niño vestido completamente de blanco. Su piel, sus ojos, e incluso sus brazos místicos eran de un blanco inmaculado. Rust sintió una presencia intimidante. El niño blanco, maravillado, elogió la fuerza de Rust, comentando que incluso después de reunir a tantos demonios de la Legión Onix, no creía poder vencerlo. Sin embargo, Rust no creyó ni una sola palabra, ya que fue el niño quien había exterminado a los demonios con facilidad. El niño respondió que simplemente odiaba las cosas sin sentido y, sin más, anunció que reclamaría su objetivo y se marcharía. Antes de que Rust y Dia pudieran reaccionar, el niño blanco ya había tomado a Citrine en un abrir y cerrar de ojos. Rust intentó aprovechar su velocidad usando su habilidad *Chaos Bolt* para atacarlo, pero el niño era aún más rápido. Tras esquivar múltiples ataques de Rust sin esfuerzo, el niño concluyó que, aunque tenía habilidades impresionantes, le faltaba experiencia en combate. Cuando Citrine pidió que la soltaran, el niño respondió que solo tenía uso para ella y le preguntó si quería que los llevara de regreso a Onix. En ese momento, Citrine recordó recuerdos traumáticos. Con un simple movimiento de su brazo místico, el niño cortó el espacio mismo. Rust intentó llamarla para que regresara con ellos, pero ella solo le dedicó una última sonrisa antes de cruzar la abertura. Antes de desaparecer, el niño blanco le dijo a Rust y Dia que Citrine era un demonio y que humanos y demonios nunca podrían coexistir. En otro lugar, un grupo de aventureros se había reunido para buscar a Citrine. Durante su búsqueda, se encontraron con un demonio de piel oscura que se burló abiertamente de ellos y de su intento de salvar la ciudad. Cuando le preguntaron si era un demonio, él respondió afirmativamente, aunque le molestaba ser considerado un simple demonio. Los aventureros atacaron todos juntos, pero ninguno de sus golpes logró hacerle el menor daño. El demonio oscuro se sintió insultado por su debilidad. Poco a poco, los aventureros comenzaron a darse cuenta de la aterradora verdad, estaban frente a uno de los 7 grandes demonios. Mientras tanto, Rust examinaba las armas de los demonios caídos, pero se sintió decepcionado al ver que ninguno de los brazos místicos le era útil. También comprendió que la síntesis de brazos místicos no garantizaba mejoras en sus propias armas. Dia le preguntó a Rust si sabía por qué Citrine había seguido al niño blanco. Se preguntaba si eran amigos, pero Rust lo dudaba, recordando la expresión que Citrine les dirigió antes de irse. Seguía sin entender por qué lo hizo, pero decidió que lo mejor sería preguntárselo en persona. Analizando la habilidad del niño blanco, Rust se dio cuenta de que su brazo místico tenía la capacidad de cortar el espacio como si fuera una llave, permitiéndole teletransportarse y lanzar ataques a larga distancia. Hasta ese momento, Rust había podido vencer a todos sus oponentes con pura fuerza, pero el niño blanco representaba un desafío completamente distinto. Sin embargo, su habilidad le dio una pista crucial, Rust detectó un olor a quemado del otro lado del espacio cortado. En ese instante, recordó el hogar de Citrine, el monte Obsidiana. Citrine, quien ahora seguía al niño blanco, había regresado a su lugar de origen. Al llegar, el niño preguntó por Onix, y un demonio serpiente les dio la bienvenida, informándoles que Onix también había vuelto recientemente. Momentos después, apareció el propio Onix, riendo mientras saludaba a Citrine y preguntaba al niño blanco por sus hombres. Después de mencionar que los demás demonios enviados por Onix eran inútiles, el niño blanco le preguntó cómo sabía que se dirigían hacia la capital. El demonio serpiente, cuyo nombre era Cinabrio, explicó que tenían un informante, un renegado humano que despreciaba a otros humanos. Este informante también era miembro del gremio. Onix entonces le preguntó al niño blanco, cuyo nombre fue revelado como Cuarzo, si quería unirse a su legión. Cuarzo no quiso unirse, ya que no podría cooperar con otras legiones. Cuando le preguntaron cuál era su objetivo,
Cuarzo respondió que lo único que siempre había querido era la destrucción de la humanidad. Onix sugirió que Cuarzo debería exterminar a la humanidad por sí mismo y convertirse en el próximo señor de los demonios, pero Cuarzo no tenía interés en ser el rey de los demonios. Antes de irse, Onix preguntó cuántos aventureros acompañaban a Citrine. Cuarzo respondió que no vendrían a salvarla, ya que Citrine regresó por voluntad propia. Al escuchar las palabras de Cuarzo, Onix se mostró muy feliz, asumiendo que finalmente Citrine había cambiado de opinión sobre curar su brazo derecho. Sin embargo, Citrine le recordó a Onix que no tenía ese tipo de poder. Onix la tranquilizó, diciendo que todo estaba bien, ya que ya habían hecho los arreglos necesarios. Onix mencionó que, mientras Citrine había estado ausente, había estado secuestrando humanos con la esperanza de que pudieran encontrar a alguien capaz de sanar su brazo. Citrine recordó el caso de las desapariciones de aventureros que Garnet había mencionado y dedujo que era culpa de Onix. Él entonces explicó que los brazos místicos crecen matando humanos, sin importar cómo se fortalezcan los brazos místicos de quien los mate. Cuando Cinabrio apareció empujando a varios humanos al borde de la muerte, Onix le dijo a Citrine que había traído a los débiles humanos para ella, para que pudiera subir de nivel y regenerar su brazo derecho. Con una mirada amenazante, Onix le dio la orden a Citrine de comenzar a matar a los humanos. Sin aliento, Díaz se disculpó con Rust por retrasarlo y sugirió que él siguiera adelante. Desde una zona elevada, Rust le dijo a Díaz que ya habían llegado al monte Obsidiana. Entonces, tuvo un flashback en el que Citrine estaba con su hermano. Ella le preguntó por qué tenía dos nombres, Luz y Trit. El hermano de Citrine explicó que estaba imitando a los humanos, quienes no solo tienen un nombre personal, sino también un apellido. Intrigada por la historia de su hermano, Citrine decidió adoptar también el otro nombre de Luz y comenzó a desear ser llamada Citrine Trit. Luz amaba a los humanos, siempre hablaba de ellos de manera tan cariñosa. Se conmovía mucho por los lazos que los humanos formaban entre sí. Tanto Citrine como Luz nacieron en la misma zona, por lo que él terminó cuidando de Citrine como si fuera su hermana pequeña, imitando las relaciones humanas. Citrine también amaba a Luz como si fuera su verdadero hermano mayor. Mostrando a Citrine el anillo de débil Luz, Luz le dijo que ambos tenían brazos místicos en forma de anillo. Después de mostrarle el anillo, Luz recordó una costumbre humana: cuando un hombre y una mujer se aman y desean hacer un voto para estar juntos siempre, se ponen anillos en el dedo anular de la mano izquierda. Fascinada por la historia de Luz, Citrine deseó intentarlo con él. Sin embargo, Luz le dijo que no deberían hacer tal voto, ya que eran hermanos. En cambio, sugirió que Citrine se pusiera el anillo en el dedo índice de la mano derecha. Cuando Citrine preguntó el por qué, Luz explicó que ese dedo es el que señala a los demás. La bondad de Citrine le otorgó magia curativa, una sanación que no discrimina y puede ser dirigida tanto a demonios como a humanos. Luz le dijo a Citrine que su magia curativa era un gran brazo místico, ya que ella era muy bondadosa. Citrine creía que sus días de paz continuarían para siempre. Sin embargo, todo cambió cuando Citrine encontró a un monstruo herido después de haber sido golpeado por un aventurero. Con su personalidad bondadosa, Citrine no rechazó al monstruo y en su lugar lo curó. Sin embargo, no esperaba que el monstruo se fuera de repente después de ser sanado. Citrine se molestó por la grosería del monstruo. Tras contarle la historia a su hermano, Luz comentó que el monstruo debió haberse asustado debido a sus heridas. Elogiando a Citrine por hacer un buen trabajo, su conversación fue interrumpida de repente. El líder de la Legión Onix, había llegado y agradeció a Citrine por cuidar de su esbirro. Asustada, Citrine se escondió detrás de su hermano. Onix fue directo al grano y le pidió a Citrine que se uniera a su legión y también regenerara su brazo perdido. Luz reveló que Citrine actualmente no tenía el poder para regenerar el brazo perdido de Onix y sugirió que desistiera y se fuera. Al enterarse de que Citrine aún no era lo suficientemente poderosa como para sanarlo, Onix pensó en una idea para aumentar el poder de Citrine: hacer que matara humanos. Cuando Luz le dijo a Onix que Citrine no quería hacerle daño a los humanos, Onix se rió y le preguntó cuál sería el motivo. A medida que la risa de Onix se desvanecía lentamente, se dio cuenta de que tal vez no se había expresado correctamente. Onix entonces les aclaró que no estaba pidiendo, sino dando una orden. Alarmado, Luz lanzó un ataque a Onix para darle a Citrine la oportunidad de escapar.
Aunque Citrine estaba asustada, aún siguió las órdenes de Luz y salió corriendo de inmediato. Al llegar a un asentamiento humano, los humanos se sorprendieron al escuchar un grito de ayuda. Al ver a una niña pidiendo auxilio, los dos humanos acudieron rápidamente en su ayuda. Sin embargo, cuando notaron las astas de Citrine, los humanos huyeron aterrados. Citrine se quedó perpleja, ya que los humanos ni siquiera la escucharon. Cuando Citrine intentó acercarse a otro humano pidiendo ayuda, se sorprendió y asustó cuando los humanos comenzaron a unirse, queriendo destrozarla. Al ver a Citrine acobardada de miedo, Onyx se mostró molesto y decepcionado con ella. Onyx luego reveló que había eliminado a todos los humanos solo por Citrine. Como Onyx fue la causa de la muerte de su hermano, Citrine le dijo que preferiría morir antes que sanar su brazo derecho. Citrine se sorprendió cuando Onyx de repente apuñaló a un humano. Como Citrine no tenía intención de matar a los humanos, Onyx tendría que encargarse de ellos. Con el conocimiento común de que los humanos y los demonios son enemigos, Onyx le dice a Citrine que se tome su tiempo. Al escuchar el grito de auxilio de los humanos moribundos, Citrine no tuvo más opción que aceptar las condiciones de Onyx. Siguiendo con su juego con las vidas humanas, Onyx le dice al último humano que su vida fue perdonada. Sin embargo, Onyx lo mató accidentalmente. Sintiendo otra presencia fuera, Onyx ordenó a Cinabrio que llevara a todos con ella. Onyx pensó que nadie vendría y se preguntó quién sería el visitante. Se sorprendió cuando vio a Citrine sanar al humano, devolviéndole la vida. Al salir de su escondite, Cinabrio le preguntó a Rust cuál era su propósito y le advirtió que se acercaban a la base de la Legión Onyx. Creyendo que estaban en el lugar correcto, Dia pensó que Citrine estaba dentro de la cueva y sugirió que Rust entrara primero mientras ella se encargaba de los monstruos afuera. Rust le dijo a Dia que su plan era imprudente. Antes de que Rust pudiera hablar sobre su brazo místico, Dia le dijo que su escudo estaba hecho para proteger a sus compañeros. Sin embargo, no pudo proteger a Citrine. Con su segunda oportunidad, Dia prometió que ahora protegería a Citrine. Cuando Cinabrio ordenó a los monstruos que mataran a Dia y a Rust, Dia saltó desde el acantilado y le ordenó a Rust que se fuera. Creando una distracción al golpear su escudo contra el suelo, Dia le dijo a Rust que ya podía irse. Al ver a Rust pasar junto a ellos, Cinabrio ordenó a uno de los monstruos que siguiera a Rust. Sin embargo, Dia los interrumpió, informando a Cinabrio que no dejaría que nadie diera ni un paso más allá de ella. Mientras Onyx sonreía ante la situación, los humanos estaban confundidos y le preguntaron a Citrine por qué los estaba ayudando. Creyendo que Citrine deseaba derrotar a Onyx con la ayuda de los humanos se disculparon y dejaron claro que no eran rivales para Onyx. Sin embargo, Citrine no les prestó atención y solo les ordenó que corrieran. Al ver la mirada confundida de los humanos, Citrine compartió que solo deseaba que todos tuvieran la fuerza para escapar. Siguiendo las órdenes de Citrine, los humanos se disculparon con ella antes de irse. Citrine se preguntó si sus acciones habían sido las correctas. Sin embargo, creía que su hermano la habría elogiado. Desafortunadamente para los humanos, Onyx los mató fácilmente con un solo corte de su espada. Jugando junto a Citrine, Onyx evidentemente ya había tenido suficiente y le hizo entender la realidad. Al escuchar las últimas palabras de su hermano antes de que Onyx le quitara la vida, Onyx agarró una piedra y le aconsejó a Citrine que no traicionara la fe de su hermano en ella. Torciendo las palabras de Light, Onyx le dijo a Citrine que podía ayudar a los humanos liberándolos de su dolor al quitarles la vida. Cuando Citrine estaba a punto de golpear al hombre moribundo con la piedra, de repente recordó las palabras de su hermano. Citrine entonces escuchó una voz frente a ella que se disculpaba por llegar tarde, poniendo la piedra abajo. Citrine no podía creer lo que veía al ver a Rust frente a ella. Rust la tranquilizó, asegurándole que todos estarían bien. Gracias a su magia curativa, Citrine perdió a su hermano mayor, su hogar y un lugar al cual pertenecer. Para Citrine, tanto los demonios como los humanos son enemigos. Citrine nunca habría considerado perderse, ya que nunca tuvo un lugar para empezar. Sin embargo, de alguna manera, terminó perdiéndose. No queriendo que Rust se involucrara en sus asuntos, Citrine le preguntó a Rust por qué seguía siguiéndola. Recordando cómo su hermano la protegía y cómo los humanos intentaron matarla, Citrine lloró, ya que no esperaba que Rust la salvaría, incluso si ella era un demonio. Aunque Citrine también es un demonio para Rust,
él la ve también como una querida amiga. Al ver a un humano entrando en su base, Onyx se preguntó qué estaba haciendo Cinabrio. Onyx le aconsejó a Rust que no se metiera, ya que Citrine está a punto de subir de nivel matando a todos los humanos. Rust se enfureció solo con ver la cara de Onyx. A Onyx no le importó Rust, ya que lo veía como alguien de su nivel y solo planeaba matarlo para su entretenimiento. Onyx fue sorprendido cuando recibió un fuerte golpe de Rust. Al notar que Citrine seguía sanando a los heridos, Rust le aconsejó que no se forzara, ya que ya estaba tan debilitada. Como ella era la única que podía salvar a las personas dentro, Citrine no tenía planes de detenerse. Preguntándole a Rust si sus acciones eran correctas, Rust acarició la cabeza de Citrine y la elogió por su admirable trabajo. Levantándose, Onyx deseaba aclarar algo con Rust y le preguntó si Rust lo estaba desafiando. Sin embargo, Rust dejó claro a Onyx que no tenía planes de desafiarlo, solo de derrotarlo. Mientras tanto, afuera de la base de la Legión Onyx, Dia estaba sola conteniendo a Cinabrio y a sus secuaces. Los otros monstruos comenzaban a frustrarse con los brazos místicos de Dia, ya que no mostraban señales de romperse después de lanzar múltiples ataques. Cinabrio reconoció la habilidad de Dia para proteger. Ahora, Cinabrio tenía curiosidad por saber cómo Dia logró enfrentar a 3 monstruos simultáneamente. Tras bloquear exitosamente varios ataques, Dia sintió peligro detrás de ella y se dio vuelta de inmediato, golpeando al monstruo con su brazo místico. Después de que el monstruo fuera lanzado por el escudo místico de Dia, los otros monstruos no podían creer lo peligrosa que era Dia con su escudo místico. Aunque Dia logró defenderse de los 3 monstruos, también permitió que Cinabrio viera su debilidad. A pesar de algunas cosas incomprensibles, Cinabrio estaba muy curiosa sobre por qué Dia estaba tan agitada. Intrigada por los brazos místicos del escudo, Cinabrio ordenó a los 3 monstruos que dejaran de jugar y atacaran juntos al mismo tiempo. Los monstruos expresaron su preocupación por los contraataques de Dia. Sin embargo, Cinabrio no quiso escuchar las excusas patéticas de los monstruos y les ordenó que tuvieran agallas y enfrentaran a Dia de frente. Sintiendo algo diferente en los 3 monstruos, Dia creyó que estaban planeando algo. Llamando a sus poderosos ataques, los 3 monstruos cargaron directamente hacia Dia. Cuando Dia estaba a punto de prepararse para el ataque, de inmediato notó la presencia de Cinabrio detrás de ella. Sin embargo, Dia no pudo bloquear con éxito todos los ataques de Cinabrio y terminó resultando herida. Cinabrio reveló que el arma que usaba se llamaba veneno de Orochi, un veneno que Cinabrio podía controlar libremente a voluntad. El veneno era tan rápido que la persona que lo tocara moriría, incluso si solo caía una gota. Los 3 monstruos le preguntaron a Cinabrio por qué los había incluido en el ataque. Sin embargo, Cinabrio solo les agradeció, considerándolos útiles por permitir que Dia recibiera una herida. Al ver que el brazo místico de Dia seguía sin dañarse, Cinabrio encontró que el brazo místico era bastante problemático. De repente, Cinabrio recibió un golpe directo en la cara por el brazo místico de Dia. Después de preguntarle a Cinabrio si entendía el valor de la vida, Cinabrio sonrió al confirmar que el brazo místico de Dia no tiene poder místico. Al principio, Cinabrio pensó que Dia estaba defendiendo a Distal. Sin embargo, Cinabrio pudo confirmar su teoría de que Dia solo podía defenderse, y nada más. Cinabrio se sorprendió al saber que Dia podía anular el veneno de Orochi, pero creyó que eso se debía a la habilidad del brazo místico. Al ver que Dia no podía defenderse del efecto de descomposición del veneno, Cinabrio decidió quemarla hasta matarla. Cinabrio respondió a la pregunta de Dia, diciéndole que la vida no tiene uso ni significado. Ahora completamente segura de la diferencia entre estar viva y muerta, Cinabrio afirmó con confianza que los monstruos estaban satisfechos de que sus vidas no tuvieran valor. Sabiendo que el brazo místico de Dia ya no tenía poder místico, Cinabrio estaba segura de que Dia no podría bloquear el siguiente ataque. Cambiando su plan a la ofensiva, Dia cargó contra Cinabrio, empujándola contra una pared de roca. Con esta acción, Dia recibió otra herida, pero también logró herir el rostro de Cinabrio, lo que la enfureció. Llena de ira, Cinabrio usó una habilidad llamada Venomelt y compartió sus planes de matar a Rust después de acabar con Dia. Al enfrentarse al Venomelt, Dia ya no pudo bloquear el ataque y terminó gravemente herida, quedando tendida en el suelo. Dia sintió que su cuerpo ardía desde el interior y estaba en tanto dolor que no pudo contener más sus lágrimas.
Sintió que había llegado tan lejos, pero aún Rust estaba siendo protegido por ella. En un flashback, cuando Dia aún era una niña, le preguntaron qué tipo de brazo místico quería en el futuro. Dia respondió que quería un brazo místico grande. Como no le gustaba pelear, planeaba proteger a todos, por eso quería un brazo místico grande. Al escuchar la respuesta de Dia, su madre estuvo segura de que sus amigos estarían felices porque ella los protegería. Sorprendida de que Dia aún pudiera mantenerse de pie después de recibir el Venomelt, Cinabrio le preguntó qué más podía hacer. Dia, poniéndose de pie por sí misma, le dio la respuesta obvia: proteger a sus compañeros. Cinabrio ya no consideraba a Dia una oponente peligrosa y lanzó otro ataque con Venomelt. Sin embargo, para sorpresa de Cinabrio, su ataque fue completamente bloqueado por el escudo espejo de Dia. Dia le aseguró a Cinabrio que no podría hacerle daño a su compañero. Con el ataque de Cinabrio reflejado hacia ella misma, Cinabrio no podía creer que estaba siendo herida por la misma arma que usaba. Dia se había convertido en aventurera para encontrar a sus padres. Sin embargo, con la situación actual, Dia no era inútil, ya que era el escudo del héroe. Dia logró derrotar a Cinabrio, pero no salió ilesa. Caminando con dificultad, esperaba que Rust y Citrine estuvieran bien y les prometió proteger a ambos. Al perder toda su fuerza, Dia terminó desmayándose. Dentro de la base de la Legión Onyx, Rust se enfrentaba al líder de los demonios, Onyx. Después de intercambiar golpes, Onyx quedó impresionado con el brazo místico de Rust y lo elogió. Onyx olvidó presentarse después de quedar atrapado en la pelea, así que se presentó como uno de los 7 grandes demonios. Sin embargo, se encolerizó cuando Rust ignoró su presentación. Agarrando la espada de Rust, Onyx le dijo que él también debería presentarse. Al patear a Onyx y crear algo de espacio, Rust le dijo su nombre. Al escuchar sobre los 7 grandes demonios, Rust recordó que era el apodo de los generales más cercanos al señor demonio en el pasado. Los 7 grandes demonios fueron registrados en leyendas como los demonios más fuertes, ya que la Gran Guerra sucedió hace 300 años. Rust se preguntó si Onyx había sobrevivido tanto tiempo. Onyx se sorprendió de que Rust hubiera logrado hacer su pelea entretenida, así que le preguntó si era más fuerte que el héroe que le había robado el brazo derecho. Al ver la expresión confundida de Rust, Onyx compartió cómo alguna vez luchó contra el héroe, el aventurero más fuerte durante la Gran Guerra. Durante su pelea con el héroe, Onyx perdió su brazo derecho. Después de la Gran Guerra, Onyx desafió al héroe a una revancha. Sin embargo, para sorpresa de Onyx, el héroe había muerto de viejo. Aunque Onyx había escuchado rumores de que un nuevo héroe había surgido, no tenía interés en ellos. Cuando Onyx le dijo a Rust que quizás fuera tan fuerte o más que el héroe, Rust no estaba seguro de creerle, ya que solo había luchado batallas que debía ganar. Al pelear con Onyx, Rust también estaba luchando una batalla que no podía perder. Onyx elogió a Rust al ver que usaba una habilidad de encantamiento. Rust logró hacer un corte con llama infernal y lo siguió con un Chaos Bolts en la espalda de Onyx. Después de ver a Onyx ser lanzado contra una pared, los humanos se animaron al ver el poder de Rust. Al ver el poder de Rust, Citrine creyó que podrían tener una oportunidad real de derrotar a Onyx. Recuperándose del ataque de Rust, Onyx se rió, disfrutando del ataque de Rust. Onyx quería aplaudir a Rust, pero aún le faltaba un brazo para hacerlo. Pensando que su calentamiento ya era suficiente, Onyx le dijo a Rust que ahora planeaba ponerse serio. Confuso, los ojos de Rust se llenaron inmediatamente de miedo al darse cuenta de que Onyx no tenía ni un rasguño. Usando la maldición de muerte encantada fin fatal, Onyx lanzó un ataque a Rust que lo lanzó fuera de la base. Planeando divertirse más con Rust, Onyx le dijo a Citrine que tendría que sanar su brazo cuando regresara. Esperando que Citrine hubiera subido de nivel para entonces, le dijo que si aún resistía, mataría a todos, incluida Citrine. Después de ser lanzado, Rust apenas pudo levantarse. No podía creer lo que había sucedido, ya que no esperaba enfrentarse a la verdadera fuerza de uno de los 7 grandes demonios. Al darse cuenta de que la piel de Onyx estaba en un nivel completamente diferente, Rust creyó que podría tener que realizar un encantamiento dual. Sin embargo, Rust se preocupaba de que su magia se descontrolara y se preguntaba si sería capaz de manejarlo en su estado actual. Emergiendo de la base, Onyx llamó a Rust para que continuaran su pelea. Mientras tanto,
Citrine le dijo a los humanos que aprovecharan la oportunidad para escapar mientras ella salía a ayudar a Rust. Citrine prometió proteger a todos, ya que ya no planeaba huir. Componiéndose, Rust intentó realizar un encantamiento dual, pero terminó dejando caer su brazo místico. Abatido por el dolor en su cabeza, Rust se preguntó si lo que sentía era una maldición. Onyx reveló que el efecto de su fin fatal era una maldición de rango muerte instantánea y creyó que el brazo místico de Rust estaba disminuyendo sus efectos. Viendo que Rust no podía negar el efecto claramente, Onyx esperaba que Rust no muriera por una simple maldición. Onyx atacó a Rust en su estado vulnerable, pero Rust pudo sentir el ataque y esquivarlo a tiempo. Agarrando su brazo místico, Rust bloqueó el segundo ataque de Onyx. Al ver que su mano temblaba, Rust no podía creer que apenas pudiera bloquear el ataque. Disfrutando de su lucha, Onyx deseaba que Rust se tomara el combate más en serio. Cuando Citrine apareció, Onyx se enfureció y redirigió el ataque hacia ella. Usando todas sus fuerzas restantes, Rust salvó a Citrine del ataque, pero ya no pudo moverse después de recibir heridas graves. Al ver la herida de Rust, Citrine intentó sanarlo, pero para su sorpresa, su magia de curación no funcionaba. Después de haberse tomado el tiempo para preparar a Citrine como presa, Onyx le preguntó si ni siquiera podía ayudar a sus propios compañeros. Al no recibir respuesta de Citrine, Onyx le recordó cómo ella había huido, dejando morir a su hermano. Citrine miró a Onyx y le dijo que se muriera. Cuando Onyx intentó terminar con la vida de Citrine, fue detenido abruptamente cuando algo le golpeó la cabeza. Al ver un escudo en el suelo, Onyx notó a Dia y le preguntó quién era. Dia se enfureció al ver que tanto Rust como Citrine estaban heridos. Al ver el estado de Dia, Citrine se preocupó y trató de sanarla. Con Rust ya incapaz de moverse, Onyx se sintió decepcionado y planeó cortar a los compañeros de Rust mientras los observaba. Rust se arrastró con todas sus fuerzas, esperando aún poder salvar a Citrine y Dia. Agarrando su brazo místico, Rust le suplicó a su brazo místico que le diera más fuerza, la fuerza para proteger a sus amigos. Cuando Onyx estaba a punto de matar a Dia y Citrine, una explosión de poder interrumpió el momento. Onyx se sorprendió al ver que Rust estaba realizando un encantamiento dual. Al ver el encantamiento dual de Rust, Onyx no podía creer que Rust estuviera ocultando su fuerza. Mientras Rust cargaba hacia adelante, Onyx usó Deden para contrarrestar el ataque de Rust. Cuando ambos poderes chocaron, causaron una enorme explosión. Citrine reconoció el ataque de Rust y recordó cómo había explotado sobre Rust la última vez que lo usó. Dia se preguntó si ahora Rust podría usar correctamente el encantamiento dual. Usando el encantamiento dual, Rust pudo seguir el movimiento y poder de Onyx. Disfrutando de una buena pelea, Onyx le preguntó a Rust si él también se convirtió en aventurero por la misma razón. Después de recibir una patada de Onyx, Rust le dijo que se había convertido en aventurero para convertirse en un héroe y detener todas las peleas. La respuesta de Rust sorprendió a Onyx, lo que le dio la oportunidad de lanzar un ataque, atravesando la vileza de la piel de Onyx. Arrodillado, Onyx le dijo a Rust que ya terminara con él. Onyx se rió de Rust, incitándolo a derrotar a uno de los 7 grandes demonios y convertirse en el héroe que deseaba ser. Pensando que Rust estaba a punto de derrotar a Onyx, tanto Dia como Citrine notaron que Rust estaba herido y no podía moverse correctamente. Al darse cuenta de que Deden estaba comenzando a debilitar a Rust, Onyx creyó que su maldición de muerte comenzaba a atacar a Rust desde el interior. Burlándose de Rust por no aprovechar su oportunidad, Onyx sacó su espada mientras se disponía a quitarle la vida a Rust. Sin embargo, Onyx no esperaba que Rust contrarrestara con Hellflame. Con el poderoso contraataque de Rust, una vez más lanzó a Onyx lejos de él. Rust creyó que si la pelea continuaba por mucho más tiempo, el resultado habría sido diferente, ya que el estado de su cuerpo estaba al límite. Los ojos de Rust se abrieron de par en par al ver la silueta de Onyx. Riéndose maníacamente, Onyx le preguntó a Rust si realmente creía que había derrotado a un demonio tan poderoso como él. Rust no podía creer que Onyx estuviera todavía vivo después de recibir un golpe directo de Hellflame. Levantando su brazo místico, Rust se sorprendió al ver que su brazo místico había recuperado su forma oxidada. Mientras la desesperación se reflejaba en sus rostros, Citrine trató de acercarse a Rust y planeaba ganar algo de tiempo para que los tres pudieran escapar.
Sin embargo, Citrine se sorprendió cuando Rust le preguntó si tenía un deseo de muerte. Rust luego le dijo a Citrine que todos morirían si ella se quedaba demasiado tiempo y le aconsejó que se fuera, ya que no quedaba mucho tiempo. Frente a las mismas opciones de siempre, Citrine eligió huir. Rust quería disculparse con Citrine y esperaba que ella sobreviviera. Rust intentó persuadir a Dia para que fuera con Citrine, pero Dia ya había decidido que protegería a Rust hasta el final. Rust se quedó sin palabras cuando Onyx atacó a Dia por detrás, lanzándola lejos. Lleno de rabia, Rust usó lo que le quedaba de fuerza para pelear contra Onyx. Mientras huía, Citrine seguía pensando en una manera de salvar a Rust y Dia. Citrine inesperadamente se encontró con uno de los aventureros a quienes había ayudado a escapar. Curiosa sobre por qué los humanos aún no se habían ido, el aventurero le mostró a Citrine una poción y le dijo que necesitaba dársela. El aventurero le explicó que la poción solo permitiría que una persona se recuperara lo suficiente para usar magia una vez más. Mientras tanto, Rust ahora era atormentado sin piedad por Onyx. Onyx apuñaló a Rust en el hombro y se rió mientras le decía que ahora ambos solo tenían un brazo. Ahora con solo un brazo, Onyx le preguntó a Rust cuál era su siguiente plan. Rust le dijo a Onyx que mientras pudiera mover su brazo, lo derrotaría. Viendo que había algo de distancia entre ella y Rust, Citrine se preguntó qué debía hacer. Al ver a Dia tirada en el suelo, Citrine corrió hacia ella de inmediato. Al escuchar la promesa de Dia, Citrine finalmente supo lo que tenía que hacer. Mientras las espadas de Onyx y Rust chocaban, Onyx ganó la ventaja cuando despojó a Rust de su brazo místico. Cuando Onyx estaba a punto de dar el golpe final, Rust afortunadamente fue salvado por Dia. Al ver que Dia había bloqueado su ataque, Onyx supo que era obra de Citrine. Con la distracción momentánea, Rust aprovechó la oportunidad y le dio un golpe mortal a Onyx. Mientras recibía un ataque de Rust, Onyx recordó el tiempo en que jugó con el hermano de Citrine. Con las palabras de Light rogando por salvar a su hermana, Onyx se preguntó si estaba presenciando el vínculo entre un humano y un demonio. En su último aliento, Onyx siguió riendo mientras finalmente soltaba su arma. Preguntándose si todo había terminado, los dos corrieron hacia Rust. Tanto Citrine como Dia se sorprendieron cuando Rust de repente las abrazó a las dos. Los tres lloraron al darse cuenta de que todos estaban bien. La batalla entre Rust y la Legión Onyx finalmente llegó a su fin, con Rust como victorioso. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho y hemos quedado al día de momento. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.